Las pequeñas y medianas empresas han sido las más afectadas por la recesión económica de este año, situación que ha traído quiebras y cierres en todo el país. Ahora, con la nueva Constitución, las pymes esperan que se les garanticen beneficios por sus emprendimientos. Vamos a hablar de este y otros temas. Para eso nos acompaña la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, Alejandra Mustakis. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Acá estamos bien. Gracias por acompañarnos. Hemos estado conversando varias veces sobre el contexto muy complejo que viven los emprendimientos en nuestro país, los que están, los futuros. Y ahora también queremos hablar de otro tema, que es el proceso constituyente. Primero que todo, ¿cómo ven ustedes desde la SECH lo que puede ser una nueva constitución? De alguna manera entregar más derechos, más garantías, más protección. ¿A qué apunta? Supongo que derecho y responsabilidades nos trae una nueva constitución y por lo mismo creemos que es una gran oportunidad de que podamos hacer un marco, un sueño país que nos dé un piso donde todos van a tener un piso donde puedan vivir en paz, con dignidad, con educación, con salud, con la garantía de poder vivir en un país, y de ahí hacia adelante ojalá podamos desarrollar todos nuestros talentos y podamos crear industria y podamos mejorar y podamos desde Chile inventar, crear ciencia, cultura, arte, nuestro turismo. O sea, Chile es un país, Nicolás, que se mueve o que su motor hoy día son los emprendedores, son las pymes, son las microempresas, y por lo tanto ese motor tenemos que en esta nueva constitución ponerlo ahí como una de las bases, que el emprendimiento sea una de las bases de la nueva constitución. Es lejos lo que mejor le hace a los países y también lo más necesario es al Estado, porque cuando hay mucha gente emprendiendo, cuando hay muchas pymes que se pueden desarrollar y les va bien, ellos generan un montón de recursos económicos al Estado, que el Estado obviamente los va a necesitar porque va a tener que cumplir con un montón de demandas sociales que debemos arreglar, y por lo tanto necesitamos que el motor esté mejor que nunca. Y sí sentimos que esta gran oportunidad que nos trae la nueva Constitución también nos trae mucha responsabilidad. Esta nueva Constitución que escribamos nos va a regir los próximos 50 años. Entonces es un tema súper serio. Y por lo mismo nos gustaría hablar de temas de futuro, nos gustaría hablar de sustentabilidad, nos gustaría hablar de qué va a pasar con el nuevo trabajo, la nueva educación. La educación que tenemos hoy día está bastante obsoleta para cómo se vienen los tiempos, para las nuevas carreras. Hay muchos temas que tocar, pero estamos convencidos que lo más importante es que los pilares de esa nueva constitución sean en la educación y el emprendimiento como base de movilidad social para todas las personas del país. Alejandra, hay sectores con respecto a la nueva Constitución que ven en este proceso constituyente la posibilidad de cambiar el modelo económico, desde la crítica al modelo neoliberal. ¿Cómo analizas tú eso? Porque de alguna manera, y hago la pregunta, ¿se genera una pugna con lo que puede ser el emprendimiento privado, la alianza público-privada también? No, yo creo que un país sin emprendimiento y sin que deje a las personas desarrollar sus talentos sin límite no existe, de verdad. No, me imagino que sí, hay muchas cosas que tenemos que cambiar y arreglar, y esto es como la innovación en cualquier industria. O sea, ni una industria puede pensar que en 40 años no va a repensar su modelo, y yo creo que el modelo lo tenemos que repensar. Hoy día se le exige a las empresas ser mucho más conscientes, mucho más sociales, tener propósito, que no sea la última línea lo único que te rige en el actuar, o sea, que no sea el resultado económico, sino que hayan un montón de otras cosas que la empresa mide. Y yo creo que vamos a tener que tender a ese tipo de empresas, a empresas que en el fondo son empresas más sociales, empresas B, que le llaman mucho, pero es como repensar el modelo económico, pero no creo que deje de ser un pilar, ni que nadie esté cuestionando que el emprendimiento, las pymes, la microempresa, las cooperativas, incluso la gran empresa, el desarrollar, el que podamos crear, el que podamos, en el fondo, ser los que proponen nuevos modelos en el mundo, que podamos inventar cualquier cosa en Chile, no sea una gran opción para el país. Yo creo que eso me costaría creer que alguien lo ponga en duda, porque Alejandra, y podría ser no puesto... conozco alguna otra manera de que Sí. de alguna manera uno pueda sacar lo mejor de las personas. Y podría ser puesto en duda, por ejemplo, por las grandes empresas, de las cuales las pymes, la micro, pequeña, mediana, son proveedoras, tienen un contacto directo, y la crítica a ellos siempre a la gran empresa, al gran empresariado, que se mantiene, y esa es la crítica, lo que apuntan, se mantiene cómodo con este modelo, que más bien analizarlo, cambiarlo, dejarlo en status quo. ¿Podría ser por ahí el punto o el sector que llegue a una discusión quizás más álgida? Mira, yo creo que necesitamos hacer una cancha justa, donde todos podamos competir. La palabra se llama competencia.
que todos podamos competir, que nadie tenga privilegios porque quizá en algún minuto tuvo más poder o menos poder, y eso es lo que tenemos que nivelar. Pero yo creo que tenemos que trabajar en las confianzas. Desde el lunes la gente anda más contenta, como que se volvió a unir el país. Hoy día yo creo que vamos a tener que trabajar en las confianzas, en cómo hacemos una constitución de confianza que castigue con todo lo que tenga que castigar, con toda la fuerza de la ley a quien no cumple. Y si uno hace una cancha y pone reglas y hace que las personas puedan competir y que nadie pueda abusar del poder en cualquier forma, y que si alguien lo hace, eso sea castigado, definitivamente yo creo que vamos a avanzar más rápido, pero no solo que existan grandes empresas importantes, sino todas las grandes empresas son malas, eso también es como un paradigma que tenemos que romper, hay muchas que lo hacen muy bien, hay muchas que se están mejorando, el modelo económico ha cambiado, tenemos que entender que el mundo hoy día está mucho más consciente de lo que era hace algunos años, y tenemos que entender que hay procesos, que la gente va cambiando en un proceso, o sea, todo el mundo se ha puesto más consciente. Si uno mira la historia de la humanidad, en el fondo estamos en todo un proceso de crecimiento y de evolución continua que ahora tenemos que acelerar, pero también tenemos que ayudar a que muchos puedan pasar ese proceso a otros que venían haciéndolo de otras maneras, que a veces tienen que ir cambiando su forma, pero que en cada etapa de la sociedad quizá han aportado. Hoy día, creo yo, más que nunca necesitamos que los ecosistemas funcionen, que la gran, la pequeña, todos entre ellos, con reglas claras, con una cancha justa, y con muchas oportunidades. Ojalá haya muchos emprendedores que se conviertan en grandes, grandes empresas. Ojalá muchos emprendedores de Chile también puedan, no sé, vender en el mundo y conquistar el mundo. No, tenemos que pensar así, tenemos que pensar con Chile, con país de campeones en todo orden de cosas. Queremos los mejores profesores, queremos los mejores políticos, queremos los mejores empresarios, queremos los mejores periodistas. Pero entonces confiemos en eso y apostemos a eso y no que uno es bueno y el otro es malo. Yo eso como el bueno y el malo también me encuentro que es un poquito cansador porque nadie es ni tan bueno ni tan malo. Como que hay grises, hay Sí, personas que a veces son un se juega al poquito blanco y más frescas negro, y a ellos hay que castigarlo o que abusan del poder claro. y eso hay que castigarlo, pero después hay muchísima gente que lo hace bien en el camino y que no está en el fondo haciendo daño y no se puede meter a todo en el mismo saco. Creo que tenemos que actuar en la confianza, en las capacidades, en el talento, creer en nuestra gente, en nuestro país, ver todos los formatos que tengamos de cómo las personas que han tenido más vulnerabilidad en cualquier orden de cosas tengan un piso para estar tranquilos, para poder vivir y de ahí para adelante que todo lo que sea educación y emprendimiento pueda florecer a nuestro país. Y para dejar de lado estos estereotipos, este blanco y negro que se da justamente cuando se habla del empresariado, del emprendimiento, porque aquí el empresariado no solamente el gran empresariado, sino los que representan, por ejemplo, la SECH. El concepto abuso ha sido altamente discutido, se ve, se nota, se critica, pero muchos dicen no se cambia mucho. Están desde colusiones, ahora hay una crítica importante con respecto a lo que fue una rebaja millonaria a empresas Penta, donde se dice la ley establece eso, pero igualmente, aunque sea legal, se considera por parte de la ciudadanía como un abuso estos 1.400 millones de pesos por gastos necesarios de la defensa de los excontroladores de empresas Penta. Solo pongo un ejemplo. Quiero ir más allá, a lo más profundo, Alejandra. ¿Cómo debería abordarse lo que es el dejar atrás los abusos, sancionar efectivamente los abusos y que finalmente no se ponga en duda cuando es un abuso? Porque yo he visto que cuando hay abusos de grandes empresas, no todas, de hecho, permean la ciudadanía hasta los emprendedores, que muchas veces y en general no tienen nada que ver. No, totalmente. O sea, lo que te comentaba, yo creo que vamos a tener que ser súper duros con quien en el fondo infringe la ley o abusa del poder. Para ponerlo, porque a Sí. veces no es que realmente fue un delito, o sea, se puede hacer, pero están haciendo cosas que no son morales, no tienen compromiso y que generalmente cuando sean en ese orden de cosas es porque alguien tenía más poder que otro y puede ocuparlo. ¿Ya? Yo creo que esas cosas las tenemos que normar. Esas cosas tienen que estar en la nueva constitución, tenemos que normarla y desde el mundo empresarial todos nosotros también tenemos un rol que cumplir y decir, los empresarios queremos ser un ejemplo para el país. Un ejemplo, queremos en el fondo construir con una cancha súper justa, súper clara, con un juego limpio, donde de verdad todos puedan competir, donde no se le como que cierra el mercado a algunos y otros tengan menos oportunidades. Y creo que es parte de lo que seguramente se va a tocar en esta nueva constitución, pero más que tocar el tema de si podemos hacer empresas o no en el país, que de verdad no me imagino un país que no pueda emprender y que no se pueda hacer empresa, no me lo imagino. Es que sí, que se castigue a quien abusa de las oportunidades que eso le dio. Yo creo que eso lo tenemos que hacer no solo en esto, en todo orden de cosas. En todo orden de cosas y ser súper duro con los castigos, cosa que a nadie se le ocurra
En el fondo, a veces por pillo, por bio, por oportunidad, pasar a llevar a otro. Alejandra, desde la SECH, ¿cómo esperan participar de este proceso hacia una nueva constitución? ¿Están pensando en eventuales candidatos, candidatas a la constituyente? Te hago la pregunta directa, por ejemplo, ¿te interesaría ser constituyente para todo esto que estamos conversando sobre la presencia del emprendimiento chileno en una nueva Carta Magna? Nico, no, yo no voy a ser constituyente porque yo espero ser una buena emprendedora empresaria para mi país y me gustaría seguir en ese espacio que siento que es donde más valor puedo aportar. Y quizá en gremios un poco lo que siento que de alguna manera hoy día todos estamos haciendo sociedad, todos estamos haciendo política, necesitamos a lo mejor en todo orden de cosas y sé que hay mucha gente muy espectacular que va constituyente, así que estoy bastante contenta con las personas que sé que hoy día que estarían disponibles para participar. Así que desde ACET sí estamos viendo tener candidatos que obviamente quieran construir de Chile un país de emprendedores, de talento, de desarrollo, que tengamos el sueño que Chile es un país que crea, que hace industria, que crece, que hacemos cooperativa. Tenemos varios sueños muy bonitos, también mucho que ver con la educación. Te diría que la educación y el emprendimiento son las dos cosas que queremos empujar con fuerza. También todo lo que es innovar, el desarrollo de la creatividad, como hablar distinto, Nico. Yo creo que tenemos que ser muy innovadores en esta constitución, el mundo cambió, no podemos hacer mirando al pasado esta nueva constitución, tenemos que hablar de sustentabilidad, tenemos que hablar de medio ambiente, tenemos que hablar de inteligencia artificial, que son cosas reales. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con los puestos de trabajo que la tecnología quite? ¿Qué vamos a hacer con los microempresarios que no están tan digitalizados, que Claro. son miles, Esta revolución cientos industrial millones en el país? 4.0 que se llama, que ya ¿Cómo está vamos a presente. hacer la total? ¿Cómo vamos a hacer la nueva cooperativa? ¿Cómo va a ser el nuevo trabajo? ¿Cómo es la nueva educación? ¿Qué país soñamos? ¿Cómo nos queremos ver de aquí a 20, 30 años? ¿Cómo nos gustaría que se desarrollen sus hijos, nuestros hijos, mis nietos ya, al paso que hoy? Pero, ¿cómo hacemos cómo medimos que la gente sea feliz? ¿Cómo medimos que la gente se sienta en el fondo tranquila, que pueda vivir en paz, de verdad, pero pueda vivir en paz porque tiene todas las condiciones para que eso se dé y los que se quieran desarrollar y llegar mucho más lejos también lo puedan hacer y estén todas las herramientas para ello? Pero siendo conscientes que todo eso implica entender que hay que tener recursos, dónde tienen que ir los recursos y lo más doloroso que tenemos en el país. Sabemos que los dolores más grandes son las pensiones, la salud, el cename, los ruegos cuello y corbata, o sea, hay un montón de problemáticas, Nico, que además tenemos que ir abordando a la par de hacer la Constitución también, porque la Constitución no va a cambiar en la bajada las cosas, la Constitución arma el marco. Claro. Y tampoco podemos esperar 2, 3 años para ir cambiando algunas problemáticas que nos duelen mucho. Entonces yo creo que hay mucho trabajo, también mucho trabajo en el mundo empresarial, desde emprender, necesitamos cientos y miles de empresas nuevas, necesitamos que las que están les vaya bien. Eso es demasiado importante para el país. Hoy día hay 2,5 millones de empleos que se han perdido. Podemos decir, en el último estudio hay más o menos en promedio un 30% de empresas que dejaron de funcionar entre octubre del año pasado y este año, en un año. Estamos o sea, no ha sido un año fácil además, y creo que también es importante entenderlo, y por lo mismo creo que hoy día nos tenemos que acompañar todos, a apoyar, necesitamos a los mejores políticos, a los mejores constituyentes, a los mejores periodistas, a los mejores empresarios, a los mejores emprendedores, con ganas de colaborar, de ser muy generosos, de entender la responsabilidad que significa y que además Chile está en una crisis gigante, entonces todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con el doble intención, con el doble cariño y generosidad, porque también que nos vaya mal es una opción, ¿no? Si no logramos ser lo suficientemente, en el fondo, yo te diría que responsables en tomar esta gran oportunidad que tenemos hoy día. Hablemos un poquito del contexto actual, Alejandra. Tú lo mencionabas, la crisis que se vive y que golpea bien fuerte al emprendimiento en Chile, a los emprendedores, a la micro, pequeña, mediana empresa. Estábamos viendo hace un ratito solamente los datos de desempleo del INE. Sigue una leve mejoría, pero igualmente el desempleo en el país llega a las dos cifras, 12%, casi 13%. ¿Ha habido una recuperación del sector que ustedes representan? ¿Han visto de alguna manera que hay un panorama algo más positivo? En algún minuto estuvimos conversando justamente acá sobre lo que eran las ayudas, el apoyo que entregaba el Estado. ¿Cómo se ha ido también reflejando en eso en una lenta reactivación? Partimos pensando que esta pandemia duraba 3 meses, Nico, vamos en 6 y sigue. ¿Ya? Hoy día, independientemente que voy a contar el contexto y lo difícil que es para salir adelante para muchísimos emprendedores, pymes, específicamente en algunas industrias que ha sido brutalmente difícil y que están
paralizadas, o sea, que da lo mismo que sea el mejor emprendedor del mundo, si tenía un hotel, no hay nada que hacer, o sea, nos pilló una pandemia que definitivamente es durísima y que muchas veces depende de quién tenga capital para poder sobrevivir, pero también llega un minuto que tú dices, bueno, si esto dura un año más, ¿vuelvo a pedir un crédito o no pido un crédito? ¿Qué hago con que tengo que pagar la cuota del primer FOGAPE que me pasaron hace 3, 4 meses y en realidad todavía no estoy vendiendo? Tenemos muchas complicaciones, no sabemos cuánto más dure esta crisis, no sabemos si el próximo año de nuevo vamos a tener que hacer cuarentena, que eso sería tremendamente complejo, pero es una posibilidad. Estamos en la mitad de algo. Vemos además la experiencia que está pasando en Europa, que van como más adelantados que nosotros y están volviendo a las cuarentenas, pero han dejado la economía seguir avanzando. Por lo mismo, más que nunca tenemos que aprender a ser personas, organizaciones y emprendedores que se adaptan. Viene un mundo muy cambiante en mucho orden de cosas y también países adaptables, o sea, la flexibilidad, la adaptación, el que uno pueda de alguna manera reinventarse todo el tiempo, capacitarse, digitalizarse, son temas muy importantes. Bueno, eso y tener la ayuda y los accesos a financiamiento, cuando uno ve el mundo emprendedor, Nico, es muy diverso. Entonces tú tienes alrededor de 700.000 empresas, en el fondo, que están con RUT, digamos, o sea, empresas formales, porque hay 1 millón de informales, que son microempresarios. Y por lo tanto que son personas que viven de la venta. A él tú no le puedes dar un crédito porque no te lo podría devolver en el futuro, porque el tiempo que su empresa no funciona, en el fondo es su sueldo. O sea, vive de... Y en esos espacios, el Banco Estado, Cercotec, bueno, Ban Igualdad, Fondo Esperanza, hay un montón de actores que son como los que los acompañan y es todo un mundo distinto y ahí hay que mezclar subsidios con crédito y hay que buscar otro tipo de apoyo. En ese mundo yo creo de una manera importante las cooperativas, en cómo vamos a digitalizar a muchos microempresarios que venía bastante lejos del mundo digital. Y después tienes a las pymes y a los emprendedores en el fondo más de alto impacto bueno, que tienen otras condiciones. Obviamente los que han estado más cerca de las tecnologías les ha ido bien, pero después tenemos toda un área gigante de pymes y emprendedores que tienen que ver con el turismo, con cultura, que han estado en las áreas de la comida, banquetería y muchísimas otras industrias que han estado paradas y que hay que buscar formatos de cómo poder seguir apoyándolos porque de alguna manera esto sigue y necesitamos ver cómo reactivar ese sector y cómo lograr que la mayoría pueda haber pasado la tormenta. Alejandra Mustakis, como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias, Nico, a ti. Que estés Nos muy bien. vemos, chao. Chao.